Bueno, como les decía entonces, el principio de superposición de efectos tiene validad cuando hay una relación lineal entre causa-efecto, ¿sí? Y eso va a ser, o sea, vamos a tener esa relación lineal entre causa-efecto cuando se cumpla la hipótesis de pequeños desplazamientos, o sea, en definitiva se tiene que cumplir el principio ese de rigidez relativa que habíamos dicho antes, y vamos a ver ahora que se tiene que cumplir la ley de Hughes, que bueno, ya vamos a ver cuál es esa ley de Hughes, pero justamente la que dice que existe proporcionalidad entre tensión de formación, que son dos conceptos que vamos a definir ahora en esta parte, en la primera parte de introducción a la resistencia, ¿sí? Entonces, tiene que haber, y tiene que ser válida la hipótesis del principio de rigidez relativa, y tiene que ser válida la ley de Hughes. ¿Y es aplicable a todos los efectos? O sea, ¿siempre es aplicable? No. Es importante que exista esta relación lineal, ¿sí? Entonces, ¿cuándo existe esta relación lineal? Bueno, cuando uno calcula reacciones, ¿puede aplicar el principio de superposición? Sí. De hecho, lo podrían haber aplicado en la parte estática. Cuando uno calcula movimientos, deformaciones, desplazamientos, giros, ¿es aplicable? Sí, siempre y cuando uno no, siempre y cuando estemos bajo el principio de rigidez relativa, por supuesto, ¿no? Todo el cálculo de movimientos, de tensiones, de deformaciones, reacciones, es aplicable el principio de superposición. Si, por ejemplo, yo quiero aplicar el principio de superposición en energía, no puedo, chicos. ¿Por qué? Porque la energía no es lineal. Ustedes habrán visto en física, por ejemplo, la energía de un resorte involucraba una variable al cuadrado. Bueno, acá no vemos mucho nosotros energía, lo único que vemos es energía en la parte de solicitación axial para poder estudiar impacto, que necesitamos energía, y ahí vamos a ver que aparece la deformación al cuadrado o las cargas al cuadrado, entonces obviamente no es aplicable el principio de superposición, porque ustedes saben muy bien que la suma del cuadrado de una suma no es lo mismo que la suma de los cuadrados. O sea, si yo hago el binomio cuadrado, x más y al cuadrado es x cuadrado más el doble producto de x por y. No es igual a x cuadrado más y cuadrado nada más, ¿sí? Bueno, entonces, si tengo una relación cuadrática, obviamente no puedo aplicar el principio de superposición. Y eso es lo que estaría pasando, por ejemplo, en el cálculo de energía. Entonces, yo quiero estudiar la energía de un sistema, no puedo aplicar superposición. Tengo que hacerlo todo con el estado de cargas original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso con respecto a cuándo es aplicable el principio de superposición, ¿sí? En sólidos indeformables tiene aplicación, que es lo que hicieron ustedes en estática. O sea, probablemente no lo aplicaron mucho, pero bueno, sepan que se puede aplicar en estática. O sea, yo para calcular reacciones puedo calcular las reacciones debido a una carga, después calcular las reacciones debido a otra carga y después superponerlas. Porque estoy estudiando todo en la configuración indeformada. Ahora, si los sólidos son deformables, ahí no siempre puedo. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar este principio de superposición en sólidos deformables, los desplazamientos tienen que ser pequeños. O sea, tiene que ser deformaciones, desplazamientos muy chiquitos en comparación con las dimensiones de la estructura, ¿sí? Y tiene que haber una relación lineal, que en ese caso hablaríamos de sólidos linealmente deformables. O sea, en sólidos linealmente deformables podemos aplicar el principio de superposición. Si no, no podemos. Un ejemplo donde, por ejemplo, no podríamos aplicarlos en esto, chicos, ¿ven? O sea, fíjense que yo, acá en esta figura, dije, vale el principio de superposición de efectos. ¿Por qué? Porque tengo una viga, sometida a dos cargas y a un momento, entonces yo digo, bueno, esta viga, es lo mismo estudiar, por ejemplo, si yo quiero estudiar el desplazamiento que se produce, por ejemplo, acá, en este punto, y bueno, yo puedo decir, bueno, asumo que la viga está sometida al momento M, entonces en este momento me la está levantando, entonces en este punto me produce esta deformación. Calculo esa flecha o deformación. Después, la asumo que está sometida a la carga P1 y calculo también esta deformación. En este caso, por ejemplo, fíjense que va para arriba, en este caso va para abajo, ¿sí? Y después, la carga P2 y calculo la deformación en el mismo punto. Entonces tengo tres deformaciones, tengo una delta 1, por ejemplo. Esta deformación, delta, pongámosle C, este es el punto C.
C', acá tengo una delta C2', pongámosle, esta va para abajo, esta va para arriba, y acá tengo esta que va para abajo. Delta C, pongámosle 3'. Y entonces esta que está acá la puedo calcular haciendo delta C, pongámosle que pongo positivo para abajo, entonces esta es negativa, prima, más, y las otras dos sumadas. ¿Se entiende? Eso es lo que me dice el principio de superposición. Entonces, si las deformaciones son pequeñas y hay relación lineal entre causa-efecto, puedo hacer esto. Ahora, si no se cumple el principio de rigidez relativa, o las deformaciones son excesivas, o no hay una relación lineal entre la causa y el efecto, no puedo hacer esto. Un ejemplo donde no lo puedo hacer, por ejemplo, sería este que estaría dibujado en la otra diapositiva. En este caso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque esto, en este caso que está acá, no valía el principio de rigidez. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto como un ejemplo donde no valía? Si nosotros vamos acá atrás, fíjense, entre los ejemplos que vimos donde no era válido, era este, ¿ven? En este no valía el principio de rigidez relativa. Bueno, si no vale el principio de rigidez relativa, en sólidos que son tipo deformables no vale tampoco el principio de superposición, ¿está? Entonces, en este ejemplo yo no puedo, por eso acá puse distinto, fíjense que acá en la anterior puse que coincidían, que esto era lo mismo que esto, más esto, más esto. Entonces yo puedo calcular la deformación como puedo calcular un giro, Por ejemplo, si yo quiero saber acá el giro que se produce acá, este giro, y bueno, yo puedo ver el giro que se produce acá, este que está acá, que iría antihorario, y después puedo averiguar este, se me produce para esta carga, y después puedo averiguar el otro para la otra carga. Va a ser más chico porque la carga está más alejada. Entonces, después hago y sumo los dos algebraicamente, los tres algebraicamente. O sea, si yo digo que estos son negativos, bueno, digo menos este, más este, y eso me estaría dando este que está acá, ¿se entiende? Por eso acá ponemos el símbolo este de equivalencia o cosas equivalentes, ¿sí? O coincidentes, digamos. En cambio, en este otro ejemplo, no puedo hacer eso porque no vale en este caso no es válido, ¿está? Acá no vale el principio de rigidez relativa, por lo tanto esto es mentira, que es igual a esto más esto. No puedo decir el desplazamiento que se me produce acá, el desplazamiento, ve que acá no hay deformación de nada debido a esta carga, y en la realidad es que esto sí hay, porque esto en realidad va a producirse. Pasa que así, si yo lo considero la configuración esta indeformada, no puedo. Entonces, acá no puedo aplicar el principio de superposición, ¿sí? No es cierto que esta deformación es lo mismo que la de esta más esta. Profe, Sí. una pregunta. Lo que sería la línea que está dibujada abajo sería cómo se deformaría posterior Sí, después. exactamente. Esto que está dibujado acá, chicos, es lo que llamamos, que lo vamos a definir después cuando veamos flexiones, elástica de deformación. O Y, curva de deflexión, también se llama. y la que no tiene nada, que sería como que le estás aplicando la fuerza, pero es totalmente rígida la. Lo que pasa es que por eso no es real esto en realidad. Fíjate que yo, acá esta, en realidad la hice más baja que esta, ¿ves? Y la carga Claro. es esta. O sea, yo en este sistema, ¿ves? Que tengo este y este, no puedo, o sea, nosotros esto no lo podemos estudiar por resistencia de materiales, tendríamos que estudiarlo por elasticidad, teoría de elasticidad, ¿está? Si uno lo estudiara por teoría de elasticidad, obtiene esa curva que yo dibujé. Que fíjense que esta curva que yo dibujé acá, esta, no es la misma que dibujé acá. Y si yo la superpongo, esta no tiene, y esta la tengo, me estaría dando esta, ¿se dan cuenta si yo la superpongo? Y no es la misma. Esta deflexión que yo tengo acá es más grande que esta, ¿sí? Si yo hago esta más esta, termino teniendo esta, porque para esta no tengo deformación según la teoría de resistencia de materiales, ¿se entiende? Y la realidad es que no. La realidad es que acá hay alguna, y por eso es que esta deformación es más grande que esta. Y por eso es que no son coincidentes, porque si yo superpongo esto con esto, termino con esta, ¿se ve? Porque acá no tengo deformación. O sea, si yo tengo una carga F axil y la estudio por resistencia de materiales, van a ver ustedes que esto se acorta, pero sin deformarse acá.
por la teoría de resistencia de materiales. La realidad es no. La realidad es, si yo a esto le superpongo esto que se baja acá es más grande que esto. Por eso que no es válido, chicos. No lo podemos aplicar nosotros. O sea, nosotros esto no lo podemos estudiar con resistencia de materiales. Habría que estudiarlo con otro tipo de teoría o de disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a ver estas deformaciones, pero no vamos a ver que esto, debido a esto, se puede flexar, ¿entendés? Que es lo que estaría pasando por ahí, si se produce acá se puede producir inestabilidad de equilibrio, se puede producir un pandeo. O sea que solo sería válido para los momentos y para las fuerzas que sean, bueno, perpendiculares a la barra. Claro. Y para cuando nosotros lo veamos en estructuras axiles, también. O sea, pues si yo veo esto solito, también es válido, pero no con esta carga, ¿entendés? O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo, que lo van a ver cuando vean, que probablemente se los dé la profesora Rosario cuando les dé, por ejemplo, si yo tengo una estructura axil, pero estamos hablando de estructura axil, por más que yo dibuje acá un tipo de empotramiento, no es un empotramiento, por eso acá les voy a hacer un circulito, acá está, en realidad es como si fuese una barra, pero que sea una estructura axil. Lo van a ver, se lo va a definir Marta, o sea, que sea una barra, así, está una barra, y que esté sometida a una carga axil. Por eso hablamos de estructuras axiles, nada más. O sea que te pongo axil. Una carga acá, por ejemplo, y otra carga acá. ¿Se entiende? O sea, o sea, no estoy superponiendo esto con una carga transversal, estoy superponiendo esto con esto, ¿sí? Pero aparte, bueno, sí, ojo, porque si yo estoy superpusiera con una carga transversal, mientras no haya un problema de inestabilidad de equilibrio como está acá tipo en que es donde no es válido, también podría superponer, ¿sí? Bueno, en este caso puedo superponer, o sea, si yo tengo una fuerza P1 acá, una fuerza P2 acá, y esta estructura es una estructura axil, o sea, cuando yo hablo de estructura axil es una estructura que resiste nada más que cargas axiles, ¿sí? Entonces esa estructura bajo las cargas se va a alargar o cortar nada más, ¿sí? Y que tiene la suficiente rigidez y sección necesaria para que no se produzca un problema de pandeo, por supuesto, porque ya donde empiezan los problemas de pandeo ya dejo de estar en el campo de las pequeñas deformaciones y la configuración indeformada. Tengo que empezar a estudiar la configuración deformada, ya lo vamos a ver cuando veamos pandeo. Entonces, si yo quiero saber y estudiar el fenómeno de pandeo, y bueno, tengo que pasar de una configuración 1 indeformada y estudiarlo en la configuración 2 y calcular momentos en una configuración 2, y hacer el equilibrio en la configuración deformada. No me sirve hacerla en la indeformada. Profe, Sí. y tampoco valdría el principio de superposición si tuviéramos una fuerza inclinada. O sea, ponerle que la P estuviese inclinada. No, sí. Siempre y cuando no se produzca una inestabilidad de equilibrio, vale, chicos. O sea, si yo tengo una fuerza inclinada y yo puedo decir que es esta más esta y calcular, por ejemplo, las reacciones. Por ejemplo, en estática podían, ¿sí? Y calcular las reacciones que me produce esta y calcular las reacciones que me produce esta. Y lo puedo hacer como superposición. Pero no sería lo mismo que si tuviéramos en este caso dos fuerzas, una una perpendicular y otra paralela a la barra. Lo que pasa es que no está, yo te estoy hablando de reacciones, no de deformaciones, por ejemplo. No, no, yo hablaba del caso de deformaciones. Y en el caso de deformaciones, si se produce este caso o no. No, porque en este Claro. caso no es válido el principio de rigidez relativa. Claro. Y para que sea válido el principio de superposición, tiene que ser aplicable primero, ¿ves? El principio de rigidez. Si no, no es aplicable el principio de superposición. Siempre que estemos hablando de sólidos deformables, Por eso, cuando uno estudia estática, en ningún momento se considera que son deformables, dice son rígidos. Entonces, en estática, para calcular esfuerzos internos o reacciones, es válido. Ahora en deformaciones, bueno, no. Si se produce el caso no, porque en este caso no es válido el principio de rigidez relativa. ¿Vamos? Sí, Bueno. profe. El otro principio que dije, estos tres principios que estamos definiendo son importantes en resistencia de materiales, chicos. Son tres de los más importantes de las hipótesis significativas que hacemos, son las más importantes. ¿Sí?
El principio de Saint-Venant es lo que le habíamos dicho antes, que permitía cambiar un sistema por un sistema de fuerzas equivalentes, de fuerzas y momentos equivalentes, ¿sí? Lo que dice es, si yo me alejo de la zona de aplicación de la carga, ven acá hay tres en realidad, tres barras que tienen el mismo tipo de carga en la punta. Acá tiene una carga P que está aplicada a través de una planchuela, o sea que se la distribuye en forma pareja, es una forma de distribuir en forma pareja la carga. Acá está directamente aplicada puntualmente, quiere decir esto, o sea, por eso no tiene esta distribución como en este caso. Y en este caso es distribuida, o sea, esta carga que está acá es distribuida, o sea que el valor en realidad es el mismo. O sea, si esto tiene un ancho B, fíjense que la resultante acá es Q es P sobre B, la multiplico por B, que es el ancho, y la resultante me da la misma P. O sea, estos tres sistemas de carga son equivalentes. Lo que son distintas formas de aplicar la carga. ¿Sí? Acá es una forma distribuida, acá si bien es una carga concentrada es como que la estamos aplicando puntualmente, y acá si bien es una carga concentrada no la aplicamos puntualmente porque la estamos distribuyendo a través de esta placa rígida, ¿sí? Que está aplicada acá en esta sección. Pero bueno, los sistemas son equivalentes, o sea, todos me dan una resultante P. Entonces, cerca de la carga donde está aplicada, o sea, acá, en esta sección que está acá, no es lo mismo aplicar esta carga que esta. La distribución de tensiones es diferente. Pero si yo me alejo y busco, por ejemplo, la distribución de tensiones, vamos a definir ahora lo que son tensiones. Acá nosotros lo aclaramos, lo adelantamos, son las fuerzas interiores por unidad de área. O sea, una tensión, de hecho lo vimos un poco cuando cuando les definí la primera clase de fuerzas internas, Marta, que les dijo, tengo un sólido, y en un sólido aplicamos una sección con un plano pi. Entonces se acuerdan que había una porción izquierda, una porción derecha, y si yo las separaba con ese plano pi imaginario, ese corte ideal imaginario que uno hacía, para restaurar el equilibrio se generaban fuerzas internas. ¿Se acuerdan? Una distribución de fuerzas internas en esa sección expuesta, digamos, de cada una de las partes, de cada una de las porciones. Bueno, esas serían las fuerzas internas y que las definimos, ¿se acuerdan? Como fuerzas por unidad de área. Que podían ser, las unidades podían ser pascales, que era el newton sobre metro cuadrado, o podía ser KCI o PCI, bueno, de eso mismo estamos hablando acá. O sea, cuando uno habla de tensiones, serían las fuerzas interiores por unidad de área en realidad, ¿sí? Bueno, lo que dice este principio es que esas tensiones, el estado de tensiones, la distribución de tensiones que se producen, si yo me alejo de la zona de aplicación de las cargas, o sea, me alejo de estas secciones que están acá, como en este caso en la sección B, considero acá, bueno, la distribución de esas tensiones es la misma, ya sea que aplique la carga de esta manera, la aplique de esta o la aplique de esta, siempre y cuando el sistema de carga sea equivalente, ¿no? Que es lo que está dibujado acá, ¿ven? Si yo hago una sección acá, B, en este caso, ¿ven? Alejándome, o sea que tengo que alejarme, ¿sí? O sea, tiene que haber una distancia suficiente acá que vamos a ver que esa distancia tiene que ser al menos igual a la dimensión de la sección transversal mayor. O sea, supongamos que esto sea una sección rectangular, ¿sí? Bueno, de las dos dimensiones, la mayor, que yo acá asumí que era la B, por lo menos esa distancia nos tenemos que alejar para que empiecen a tener la misma distribución. Entonces, si me alejo más que la mayor dimensión de la sección transversal, tanto esta, ven que tiene la misma distribución de tensiones. Acá vale P sobre área, acá vale P sobre el área. Esto de P sobre el área lo van a ver después cuando veamos así, chicos, no se asusten. Y acá vale P sobre área. Pero ven que las tres distribuciones de tensiones son las mismas. Y las cargas las apliqué de diferente manera. ¿Ven? Acá las apliqué con una placa intermedia, acá sin una placa intermedia como carga concentrada, y acá lo apliqué como una carga distribuida. Pero la resultante de todas es P. Entonces, cuando me alejo, siempre y cuando esta distancia que esté acá sea más grande que, esto es una sección que es un rectángulo, ¿sí? Que acá tiene B y acá tiene, pongámosle A. Entonces, si B es la mayor dimensión, esta distancia acá tiene que ser mayor o igual que B. Entonces, si yo me alejo más o hasta B, ya empiezo a tener en estas secciones que yo haga,
La hago acá, la hago acá, la hago acá, y las distribuciones son las mismas, ¿sí? Ojo, en la cercanía de los soportes también hay una perturbación, ¿eh? O sea, así como acá hay una perturbación, ¿eh? Acá también. Ya eso lo vamos a ver después cuando veamos Axil. Cuando vean el esfuerzo Axil está el dibujito bien hecho y todo para que lo vean. ¿Estamos de acuerdo? En esto, bueno, este principio es importante. Acá tenemos una explicación de eso que vimos recién, ¿sí? Si yo tengo una barra sometida a una carga P, si yo hago un corte acá, o sea, este primer corte que está acá, está hecho a B, bueno, dibujé de arriba, así que es lo mismo. Pero, acá. Si yo corto acá, ¿sí? A una distancia que es B sobre 4, asumiendo que B es la mayor dimensión de la sección transversal, ¿sí? Y lo corto a B sobre 4, la distribución de tensiones internas es esta. ¿Ves que es tipo una campana de Gauss, ¿sí? Donde tenemos un sigma máximo acá. Entonces, el sigma promedio, esta es la tensión promedio que llamamos, siempre es P sobre área, ¿sí? Entonces, el P dividido el área de esta sección, que sería esta B y el ancho que tengamos acá, chicos, ¿no? Si es una sección rectangular, por ejemplo. ¿Estamos? Vamos a quitar la barra hacia así. Supongamos que esta es la barra de sección rectangular y le aplicamos una carga P, en este caso de compresión. Entonces, si yo hago una sección acá, o sea, un plano a esta distancia, el plano pi ese que hablábamos recién, lo hago a una distancia de B sobre 4 y corto y separo, bueno, la distribución real es esta que está acá, no es constante, ¿sí? La promedio sí es P sobre el área, donde este área es el área de la sección transversal, y yo acá la hice como un rectángulo, pero bueno, esta sección, chicos, puede ser cualquiera, puede ser un perfilí, por ejemplo, ¿estamos? Puede ser una barra que sea un perfilí, puede ser, ¿sí? Puede ser una sección circular, la sección de la barra puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, la P dividido el área de esa sección transversal me da la tensión promedio, que sería esta, sigma promedio, ¿sí? Entonces, porque sigma es una forma de llamar la tensión normal, lo vamos a ver al final de este apunte, ¿sí? Entonces, fíjense que la distribución es esta, donde tengo, ven, este sigma máximo, Ahora, si me alejo un poquito más, ahora que sea B sobre 2, o sea que ahora el corte lo hago por acá abajo, ¿sí? El plano lo hago por acá abajo, que esté a una distancia B sobre 2. Entonces ya fíjense cómo se va atenuando, ¿ven? Cómo me voy acercando a esta distribución promedio, fíjense cómo disminuye el sigma máximo. Pasa de ser todo a ser ¿ven? Y ven que esta campana acá, que está acá, cómo se aplanó, se va aminorando, digamos, achicando. Y si lo hago a B, que era lo que habíamos dicho, ¿ven? Que es donde aparentemente ya empezamos a tener la distribución uniforme, fíjense que casi es la misma que la del rectángulo, que la promedio. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el principio de Symons. Me alejo de la zona de aplicación de la carga, y la distribución de tensiones pasa a ser uniforme. ¿Está? Y pasa a ser la misma en forma independiente de cómo esté aplicada esta carga. De si está aplicada derecho en un punto, si tiene una barra un poquito más rígida para poder aplicarla, o si es distribuida con un equivalente a P. ¿Se entiende? Eso dice el principio de Symons. Y el último principio que vimos es el de la hipótesis de secciones planas o de Navier-Bernoulli. Vieron que yo cuando lo definimos antes acá, entre las tres hipótesis importantes, el de Navier-Bernoulli le dije que era el de hipótesis de las secciones planas. Que este es muy importante y es la base de casi todas las deducciones de resistencia de materiales. Digo de casi todas porque hay una en que no, que ya en su oportunidad cuando la estudiemos les vamos a decir cuándo no vale. Pero en la mayoría, en casi todas, salvo en esa, en todas vale. Entonces, la hipótesis de conservación de las secciones planas, que lo que dice es que una superficie plana, en este caso, por ejemplo, esta que está acá, ¿ven? Esta roja que yo dibujé acá, esa es una superficie plana
que corresponde a una sección transversal cualquiera, ¿sí? Permanece plana, ¿sí? Después de la deformación. O sea, acá está sin deformarse, a una distancia A hago esta sección, ¿sí? Que esta es una sección plana. Si yo esto se deforma, esta estructura, en este caso es un caso de una flexión, pero ojo chicos que no tiene por qué ser este dibujito nada más, puede ser que yo tenga una barra sometida a esfuerzo axil, o sea, que la barra esté, pongámosle, igual que esta, pero que en lugar de someterla a una carga P transversal, como estaría ahí para que se deforme así, yo esto lo tengo que someter a una carga P o a alguna carga que haga que se flexe y se curve de esta manera, ¿sí? Puede ser que se axila la carga, o sea, que yo tenga acá una carga de este tipo, por ejemplo. Entonces, una sección plana perpendicular al eje acá sería, pongámosle, esta que yo voy a dibujar acá, azul. ¿Sí? Si yo, asumamos que está empotrada acá, o sea, en realidad no es que está empotrada, pero recuérdense que es un empotramiento, pero de una barra axil, o sea, esto no puede, cuando uno habla de barra axil, en realidad, acá la única reacción que tenemos es también en este sentido, no hay ni vertical ni momento, por más que uno dibuje un empotramiento, chicos, ¿sí? Porque es una barra axil, ¿eh? Entonces, si está sometida a esta carga P, esta estructura se va a deformar de manera tal que se va a alargar, ¿sí? Entonces va a pasar de esta configuración roja a esta verde que yo voy a dibujar, por ejemplo, acá. Se alarga. Entonces, esta sección en la estructura deformada, y bueno, va a ser esta, por ejemplo. Entonces, acá estaba plana y acá se mantiene plana, se mantiene plana. Acá está perpendicular al eje. Lo voy a dibujar completo el eje, porque si no me es difícil dibujar punteado. Tanto la azul como la verde, ambas son perpendiculares, ¿sí? A la fibra media o al eje de la barra, ¿entiende? Bueno, esto sería en axil. Y acá fíjense que se mantienen planas y normales siempre a la fibra deformada, digamos, o sea, a la fibra media deformada, ¿sí? Porque es la misma en este caso. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá tengo esta sección que estaría acá, ¿sí? Cuando se curva, se mantiene en esta, que también se mantiene siempre plana, ¿sí? Fíjense que se mantiene idéntica, o sea, que esta que tengo acá es la misma que voy a tener acá, igual que acá. Acá también esta es la misma que esta, por eso decimos que es idéntica a sí misma. Plana, plana se refiere a que no se la vea, chicos. Por ejemplo, cuando yo tenga, que es lo que vamos a ver después, si yo tengo lo mismo, la misma estructura, tipo ménsula, la voy a dibujar, por ejemplo. Bueno, esto es perpendicular. Y en lugar de tener esta carga, que es lo que vamos a ver después, cuando estudiemos corte, tengo una carga así, transversal a la barra. Bueno, ojo, porque cuando esta estructura se deforme, no va a mantener las secciones planas por el efecto de que hay un corte, ¿sí? Entonces, cuando se deforme esto, se va a curvar, ¿sí? Pero esto no se va a mantener plano como yo lo dibujé. En realidad esto va a tener se van a alargar unas fibras y se va a producir un alabeo. ¿Eh? Que lo vamos a ver, o sea, como una curvatura. O sea, la sección no se mantiene plana, sino que va a ser una cosa que va a tener como una curva así si yo la veo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto, se hace así la sección, decimos que se alabea. Bueno, eso pasa en el corte, por ejemplo, que uno es justamente el esfuerzo en donde no vale este principio, que ya lo vamos a ver después. Pero fuera de eso, siempre el principio este dice que una superficie plana, correspondiente a cualquier sección transversal, que está plana antes de la deformación, se mantiene plana después de la deformación, ¿sí? Y, bueno, en el transcurso de la deformación se mantiene plana, idéntica a sí misma y siempre normal a la fibra deformada. Por eso ven que acá ven que yo hice como un cuadradito, eso significa que es normal a esta curva. Fíjense que acá el eje es recto,
pero después de la deformación, si es por flexión, este eje se curva, tiene una elástica deformación y este eje se curva, ¿sí? Acá. Entonces, bueno, si esta sección acá es normal a ese eje, acá este principio dice que también se mantiene normal al eje. Entonces, si el eje se curvó, bueno, por eso es que esta... O sea, fíjense que lo que cambia entre este tipo y este es que acá se mantienen además paralelas, en cambio acá no se mantienen paralelas, ¿entienden? Porque acá tengo una que era originalmente así, una que originalmente es así, y acá ven que cambia. Entonces no son paralelas, pero sí se mantienen planas, idénticas y normales a la fibra media. ¿Eh? Eso es lo que dice el principio de Navier-Bernoulli o conservación de las secciones planas. Bueno. Con respecto a las solicitaciones que pueden tener las estructuras, ¿sí? Tenemos dos tipos de solicitaciones. Las solicitaciones, por supuesto, son exteriores, pueden ser tanto cargas, cuando uno habla se refiere a cargas y dice las cargas que actúan en una estructura, nos referimos tanto a fuerzas como a momentos. Y por supuesto, las fuerzas pueden ser que sean aplicadas, o sea, tipo concentradas, puede ser que sean distribuidas en una línea, distribuidas en una superficie, distribuidas en un volumen, o sea, este tipo de carga como vimos al principio en la parte de estática, ¿sí? Entonces, cuando uno dice solicitaciones exteriores, se refiere a eso, cargas o sistemas de cargas que pueden ser fuerzas o momentos. Que eso ya lo vimos cuando vimos la parte de estática. Ahora lo que vamos a agregar es la clasificación de las cargas. ¿Cómo pueden ser estas cargas? ¿Sí? Pueden ser tipo estáticas o tipo dinámicas, ¿sí? Cuando uno habla de cargas estáticas son independientes del tiempo, o sea, a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? No varían, ¿eh? Y si lo hicieran, lo hacen tan lentamente que para nosotros son imperceptibles. Y decir que una carga no varía quiere decir que no varía ni su magnitud, ni su punto de aplicación, ni su dirección, ¿estamos? Entonces, las cargas estáticas no varían con el tiempo. En cambio, las dinámicas, sí, varían con el tiempo. Varían a gran velocidad, tanto la magnitud o intensidad, como pueden variar el punto de aplicación o como la dirección. Esas serían las cargas dinámicas. Entonces, la diferencia entre una carga estática y una carga dinámica esencialmente es que unas varían con el tiempo y las otras no. La estática no varía con el tiempo, la dinámica varía con el tiempo. Con respecto a las fuerzas de inercia, en las cargas estáticas no aparecen y en las cargas estáticas, en las cargas dinámicas sí intervienen las fuerzas debidas a la inercia, ¿sí? Y las vibraciones que producen unas u otras, en las cargas estáticas son directamente imperceptibles, en cambio, cuando hablamos de cargas dinámicas son muy importantes, ¿sí? Entonces, ese tipo de diferencia hay entre una carga que llamamos estática y una carga que llamamos dinámica. La diferencia fundamental es esto del tiempo, chicos, ¿sí? Que unas no varían en el tiempo y las otras sí varían en el tiempo. Cuando hablamos de la intensidad de las cargas dinámicas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que generalmente son mucho mayores que las estáticas, ¿sí? O sea, la magnitud o intensidad de una carga dinámica, en general supera varias veces a las cargas, a la magnitud o intensidad de las cargas estáticas. Y las cargas dinámicas suelen ser periódicas, o sea, van variando en el tiempo en una forma periódica. Por supuesto que hay cargas dinámicas que no son periódicas, pero en general la mayoría de las cargas dinámicas son de carácter periódico. Y acá tenemos una figurita donde vemos el tipo de carga dinámica, cómo puede ser. Les dije periódicas y no periódicas. Dentro de las periódicas tenemos las de onda armónica y algunas que son de ondas más complejas. Las de onda armónicas son este tipo sinusoidal, ¿ven? O cosenoidal, pero tienen la forma de un seno o un coseno. En ese caso hablamos de cargas periódicas de onda armónica. Y puede ser que tenga una variación entre una carga máxima y una carga mínima, en donde entonces el P promedio, la carga promedio, la distribución de esa carga, el promedio sería este más este dividido 2. Puede ser que varíe entre un valor máximo y el 0, como en este caso. En ese caso decimos que son intermitentes, se la llama la carga periódica armónica. Cuando pasa esto, que varía entre un valor máximo y un 0, se la llama intermitente. Y en este caso la carga promedio es directamente el valor máximo dividido 2, porque es P máximo más 0 dividido 2 y me queda P máximo dividido 2. Y cuando varía o fluctúa entre un P máximo y el P mínimo es el mismo que el máximo, pero cambiado de signo, que sería esta última figura, ¿ven? Entre un P máximo y un P mínimo, y son iguales, pero cambiado de signo, o sea, este es el mismo que este, pero menos,
el promedio, el P promedio es 0, y en ese caso decimos que la carga es alternante. Eso dentro de las que son periódicas de tipo onda armónica, que son las sinusoidales o cosenoidales o combinación de una y otra, ¿sí? Ahora, puede tener una distribución más compleja y ser periódica. Ven que acá, por ejemplo, esta onda se repite con esta, ¿sí? Pero fíjense que en este caso no responde ni a este, ni a la intermitente, ni a la alternante. O sea, tiene una forma más compleja, pero es periódica también, porque ven que esta onda que está acá, hasta acá, esta es la misma que esta, ¿ven? Y si yo la siguiese dibujando, la dibujo igual. Vuelvo a dibujar lo mismo, ¿se entiende? Entonces, es periódica, tiene un determinado periodo. Lo que pasa en este es lo mismo que lo que pasa en este, ¿se entiende? Entonces, bueno, pero más compleja. Es una combinación de todas estas, más compleja. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, de carga es la fuerza de propulsión en la popa de un barco. Tiene este tipo de carga periódica. Y las cargas no periódicas son, por ejemplo, los impulsos de corta dirección, de corta duración, como puede ser que es lo que produce, por ejemplo, cuando se produce una bomba en un edificio. Si se explota una bomba en un edificio, bueno, el tipo de carga es ¿sí? Es dinámica, pero no es periódica. Empieza con un valor, aumenta abruptamente al principio y después se va amortiguando, ¿se entiende? Se va disminuyendo, digamos. Entonces, ese caso de carga es no periódica, no se repite, o sea, no es que esto después vuelve a hacer acá y se vuelve a repetir, no. O sea, se va disipando, digamos, se disipa al final, desaparece, ¿sí? Entonces, esto es impulso de corta duración, ¿sí? Y puede ser que sea un tipo de larga duración, como pueden ser los sismos sobre un edificio. La carga de un sismo sobre un edificio tiene este tipo de carga. Empieza así, con una distribución que va pequeña, después va aumentando, después vuelve a aminorarse, ¿sí? Pero no es periódica, ven que acá no encuentro nada que se repita, ¿se entiende? Entonces, en este caso sería el ejemplo de una carga no periódica, pero de larga duración. Este sería de corta duración. Y con respecto a las cargas, también podemos clasificarla en prescriptas, es cuando se las conoce totalmente, o sea, se conoce su magnitud, su dirección, su sentido, su punto de aplicación en forma exacta. Y puede ser que sean aleatorias, que no se las conozca completamente, y que entonces se las defina en forma estadísticamente, digamos, a través de probabilidades, un estudio de probabilidades se las va definiendo. En este caso decimos que son aleatorias. Bueno. Y ahora vamos a ver entonces uno de los conceptos que pretendemos buscar acá con la teoría de resistencia de materiales, que lo dijimos al principio de la clase. O sea, uno de los objetivos que tiene la resistencia de materiales es poder llegar al estado de tensiones y deformaciones que tienen los cuerpos. Hacer el estudio del estado de tensiones y de deformaciones que sufren los cuerpos. Y para eso, bueno, dijimos que lo hacíamos de una manera simplificativa, usando hipótesis simplificativas, y que eso es lo que nos diferencia de la teoría de la elasticidad. Entonces, ahora vamos a definir entonces a qué nos referimos cuando hablamos de tensiones y cuando hablamos de deformaciones. ¿Sí? Bueno, me parece que eso lo vamos a dejar para mañana porque nos queda un minuto, chicos, nada más. Así que empezar ahora no tiene mucho sentido, así que se lo voy a dejar a Marta para que lo empiece mañana. Creo que va a dar Marta mañana. Entonces, bueno, no falta mucho para este apunte. Después mañana le subiremos, voy a hablar con Marta. Sí, faltan 5 hojitas o 6. Así que bueno.